Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy es día 12 de septiembre del año 2024 y hoy celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de María o Dulce Nombre de María. Es una fiesta muy importante porque nos recuerda uno de los episodios gloriosos en la historia de la Iglesia. Aunque es desconocida la historia de por qué esta fiesta hubo un papa que la aprobó para toda la iglesia, ya existía, era una fiesta que ya existía, lo vamos a ver más adelante, existía en una región, en un país que muy importante, lo voy a decir más adelante, pero a causa de un acontecimiento importantísimo para la historia de la iglesia, un papa decidió que esta fiesta se extendiera a nivel universal. Y lamentablemente hay mucha ignorancia en la gente católica acerca del origen de esta fiesta, acerca de ese acontecimiento que fue la victoria que se dio en el sitio de Viena en el año de 1683. ¿Por qué fue importante esta batalla? Y ¿cuál es la lección que nos deja ese acontecimiento histórico? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados católicos que vivieron en ese momento allí en Viena? Para nosotros que estamos viviendo siglos después de ellos, más de 400 años después, estamos aquí nosotros también enfrentando nuestras propias batallas. Puse allí en la portada del video, este programa no es apto para católicos light. No les va a gustar. ¿A qué me refiero con católico light? El católico, primero, ignorante de su fe, de su tradición, de su doctrina, de su moral. El católico ideologizado, el que se ha creído todas las ideologías que están de moda. A ese no le va a gustar lo que vamos a decir aquí. Católico light también es aquel que quiere la vida fácil, que quiere ser amigo de Dios y amigo del mundo. Quiere un catolicismo sin cruz, un catolicismo facilito, una religión que no le cause problemas, que no le cause dolores, que no le cause incomodidades. A ese católico no le va a gustar tampoco el programa de hoy ni las enseñanzas que podemos sacar de nuestros antepasados, hermanos en la fe, que vivieron en aquel acontecimiento histórico, el sitio de Viena. Doy la bienvenida a todos los que ya están conectándose en las diferentes redes sociales, en Facebook y en YouTube. Gracias. Gracias también a los que están mandándome sus saludos. Siempre les pido que me hagan el favor de participar en el chat. Eso hace que el video llame la atención, por decir así, de los algoritmos, tanto en Facebook como en YouTube, y que estas plataformas se den cuenta que este video le está gustando a las personas y por eso participan en el chat. Y entonces, si hay más participación de parte de ustedes en el chat, pues esta plataforma promueve más el contenido de este video cuando otros usuarios hacen alguna búsqueda del tema que estamos tratando aquí. Así es que por favor participen, con eso me ayudan mucho, háganlo respetuosamente. En general, mi audiencia se ha distinguido siempre por una participación muy respetuosa en el chat y se los agradezco. Les pido también, como siempre lo hago, no dejen de decirme en los comentarios desde dónde están viendo esta transmisión. Eso es muy importante para mí porque me permite saber el alcance que tenemos con este video. También los que lo vayan a ver en diferido, les pido que hagan lo mismo, participen en los comentarios, déjenme saber desde dónde nos están viendo. Y voy a aprovechar para mandar saludos a los que desde España nos están viendo. Gracias, hay varias personas conectadas de diferentes lugares de España,
También tenemos gente de Nayarit, de Costa Rica, un abrazo a nuestros hermanos costarricenses, de Centroamérica en general, de Argentina. Bueno, tengo que decir que de los países donde tengo más seguidores en este canal, pues es Argentina, Colombia, en América del Sur, México, Estados Unidos, España. Eh, Aquí veo desde Salamanca, no más que no sé si es Salamanca, España o Salamanca, Guanajuato, en México. Desde Germania Superior, Neogranadina. ¿Qué más? Vamos a ver si hay desde Puebla, desde Cuenca, España, donde empezó esta devoción exactamente. Estefanía, muchas gracias. Vamos a hablar de eso, lo voy a mencionar, porque siempre España tiene que salir en todo lo bueno que hay, o en gran parte de lo bueno que hay en la historia de la iglesia, aparece España. Así es que no hay que perder la esperanza de que Dios va a restaurar la fe en este país en que tanto daño le han hecho los enemigos de la iglesia y pues han tomado el poder allí. Y lamentablemente la fe de los antepasados españoles pues está muy debilitada en gran parte de la población de España, pero está muy fuerte, muy firme, muy militante en otra parte de los españoles que serán minoría, pero es una minoría que cree y es una minoría que lucha y es una minoría que sigue tratando de conservar la fe. Bueno, también a Chile, Houston, Texas, Brasil, California, Tlaxcala, desde Georgia, pero es, alguien nos manda saludos desde Georgia, pero es de Guatemala. Un abrazo tanto a Guatemala como a la gente de Estados Unidos que está viendo este programa. El Teúl, Zacatecas, Pensilvania, Estados Unidos. Un abrazo muy bonito, Pensilvania. Se va a poner más bonito en el otoño. Se pone precioso ese estado, como otros estados de la Unión Americana, por el otoño. Así es que disfruten esta estación que ya está por entrar. A Illinois también. Saludos al estado, a los que nos acompañan desde Illinois, desde Uruguay. Bueno, un abrazo. También aquí veo desde de Guadalajara, Ciudad de México, Nuevo México, República Dominicana. También un abrazo a República Dominicana, otra persona de Brasil, de Santander, Colombia, Tijuana, Baja California, Neiva, Colombia, o Nieva, Colombia. No, Neiva, perdónenme. Miami, Estados Unidos, Cundinamarca, Colombia, otra España, desde el desierto de México, desde Chile, Argentina, España. Bueno, Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas también, Cádiz, España. Ok, bueno, por razón de nuestros hermanos de España, que ya es tarde para ellos, vamos a ir un poquito más a prisa en este programa, porque ya es noche para ellos, para que no se nos desvelen tanto. Ok, bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Voy a compartirles pantalla. Aquí en la pantalla les pongo un artículo en el que me voy a basar para contar esta historia. Está en el sitio de los Heraldos del Evangelio, bueno, sí, revistacatólica.org, ahí está el sitio, y este artículo fue escrito por la hermana Juliana Montanari. Agradezco a la hermana por darse a la tarea de hacer este trabajo que nos está sirviendo ahora. El título del artículo es El sitio de Viena, a través de María serás victorioso, Juan. El destino de un continente se decidía dentro de las murallas de una ciudad, antes de que la Basílica de San Pedro se convirtiera en un establo. ¿Habría una intervención divina? Esa es la introducción de la hermana Juliana Montanari en su artículo, que nos va a servir para recordar lo que pasó en ese acontecimiento histórico. Bueno, voy a regresar yo aquí en la pantalla y
Vamos a ver qué pasó. Según nos cuenta la hermana Juliana, dice: Viena, ciudad de las galas, de los refinamientos, de la música, de las pomposas procesiones, el lugar clave de los acontecimientos políticos y sociales de Europa, estaba a punto de sucumbir ante la furia de una invasión otomana. Rodeada de colinas y bosques, beneficiada por el Danubio que corría a sus pies, podía ser vista desde muy lejos, rematada por los campanarios de sus iglesias y coronada por la aguja de la Catedral de San Esteban. Sin embargo, esta vez no constituía el encanto de la embelesada mirada de algún viajero, sino el objeto de los sueños del gran visir Kara Mustafa, quien se repetía a sí mismo su alucinante aspiración, llevar el estandarte de la creciente hasta el corazón de Europa. Saboreando ya el momento de sustituir por la media luna las cruces que divisaba y convencido de que los vieneses no recibirían ayuda de ningún otro ejército cristiano, se preguntaba irónicamente: ¿quién salvará a Viena? La vista de la risueña ciudad, con los fosos de sus fortificaciones transformados en jardines, lo convenció aún más de que no resistiría a un lento asedio. Todo el mundo sabía que Viena era una corte, no un bastión militar. Kara Mustafa prometió entonces exterminarla, así como al emperador, a pesar de su Dios crucificado, según sus palabras. Definitivamente, el visir había heredado el carácter ardiente y el genio ambicioso de sus antepasados. Deseaba consumar la conquista de toda Europa y no descansaría hasta convertir la Basílica de San Pedro en las caballerizas del sultán. La cristiandad podrida por su amor al mundo. Pongan atención a lo que sigue en esta parte del artículo de la hermana Juliana. La amenaza afligió a los vieneses y resonó más allá de sus murallas hasta llegar a Roma, desde donde el sumo pontífice Inocencio XI trataba de enviar refuerzos militares. La Santa Madre Iglesia esperaba el auxilio de su hija primogénita, Francia. ¿Dónde estaba ella en ese momento de peligro para la cristiandad? Las graves carencias morales y el orgullo del Rey Sol, o sea, Luis XIV, habían oscurecido sus horizontes, o mejor dicho, lo llevaron a creer que en el panorama mundial no debía brillar otro astro sino él mismo. Luis XIV rechazó enviar sus tropas para la defensa de Viena, esperando con mezquino egoísmo que su desaparición lo librara de los esplendores de aquella corte que ensombrecía la gloria de su propio reinado. Esto fue muy lamentable. El Rey Sol, Luis XIV, no quiso apoyar, teniendo la posibilidad de hacerlo, no quiso apoyar la cristiandad. Estaba en peligro toda la cristiandad, no solamente Austria, no solamente Viena. Si caía Viena, caería Roma como siguiente paso y prácticamente la cristiandad entera estaba amenazada. Pero por el orgullo de un hombre no se dio el apoyo que se debería de haber dado. Francia después, lamentablemente, pagaría su infidelidad a la cristiandad, ese mal comportamiento como hija mayor de la iglesia, lo pagaría muy caro 100 años después. ¿Se acuerdan que en las revelaciones de la Virgen de Fátima se le dijo a Sor Lucía que había que aprender la lección del rey de Francia, que no quiso consagrar al Sagrado Corazón de Jesús la nación? No lo hizo Luis XIV, no lo hizo Luis XV, no lo hizo Luis XVI, y Luis XVI terminó su vida guillotinado, ya después de la tremenda Revolución Francesa. Pero bueno, así es la historia. Luis XIV no quiso dar su apoyo. Continúo leyendo el artículo de la hermana Juliana Montanari. Dice, mientras tanto la población sitiada estaba cada vez más abatida. Los cristianos sabían que si Viena caía, muy pronto caería Roma y con ella la Santa Iglesia. Esperaban de su monarca Leopoldo I al menos un gesto de aliento, una orden para tomar las armas, una palabra que animara la resistencia, pero el mundanismo y el libertinaje enquistados en su corte le impidieron ser un héroe cuando el futuro de la cristiandad lo exigía.
El único remedio que el emperador encontró para esa extrema amenaza fue el de prohibir a sus súbditos, bajo pena de muerte, hablar de las circunstancias por las cuales atravesaba el reino, con la esperanza de mantener por lo menos la normalidad y el equilibrio en sus dominios. O sea, primero, un poderoso orgulloso que no quiso apoyar, que fue Luis XIV, y luego otro poderoso, cobarde, comodino, que no supo ser un héroe cuando las circunstancias lo exigían. ¿Por qué? Porque prefería su vida de comodidad, prefería refugiarse en los lujos, en la protección que le daba su estatus de emperador. Bueno, estos son dos muy malos ejemplos, pero eso nos puede pasar a nosotros. Por orgullo, a veces, por comodidad, por negligencia, por ser amigos del mundo, por estar enamorados de los placeres mundanos, no defendemos a la Madre Iglesia cuando es momento de defenderla. Van a ver más adelante cómo esta historia se va a volver cada vez más políticamente incorrecta. Bueno, continúo leyendo. Cuando finalmente las tropas de Kara Mustafa aparecieron a lo lejos, sembrando los campos de fuego, sangre y confusión, el emperador huyó con su familia hacia Bohemia, sellando para siempre su reinado con el sello de la cobardía. Siguiendo su ejemplo, 60.000 habitantes de la capital del Danubio huyeron, dejando la ciudad a su suerte. ¿Quién salvará a Viena? El sumo pontífice lanzó esta pregunta al cielo, y en medio de aquel firmamento cubierto de traiciones e ingratitudes, una estrella empezó a brillar. Solo una persona podía acudir en su auxilio y rescatar a la cristiandad en peligro: el rey de Polonia, Juan Sobieski. Y aquí es interesante notar, que esto me parece interesante, yo me llamo Juan, indignamente creo, yo llevo ese nombre, mi patrono es San Juan Bautista, pero se me hace interesante que en dos grandes batallas en las que la cristiandad estuvo amenazada, con posibilidad de ser arrasada la cristiandad por los otomanos, por los musulmanes, hubo un Juan que lideró la defensa de la cristiandad. Juan de Austria en la batalla de Lepanto y Juan Sobieski en el sitio de Viena. Eso es interesante. No sé si tendrá algún significado eso para los que nos llamamos Juan. Yo creo que ciertamente si llevamos el nombre de Juan Bautista tenemos que ser profetas. Profetas seguramente no amados por el mundo, despreciados, como lo fue Juan el Bautista. Pero es interesante este dato, solo lo dejo allí. Un Juan enfrentó a los musulmanes en la batalla de Lepanto, Juan de Austria. Otro Juan, Juan Sobieski, polaco, enfrentó a los musulmanes en el sitio de Viena. Bueno, vamos a volver al artículo de la hermana Juliana Montanari. Un niño educado para triunfar. Es un subtítulo en ese artículo. Dice, desde pequeño Juan había sido educado para el combate y las grandes empresas. Su madre, Sofía Teófila Danilovics, mujer de corazón ardiente y espíritu belicoso, lo llevaba todos los días a la iglesia de Solkiev, donde había pinturas de los héroes de la familia, decoradas con mármol y oro, a fin de rendir honores perpetuos a esos maestros del amor a la fe y a la patria. Enseñándole las armas que brillaban en el blasón familiar, repetía, sé como ellos o superior. Miren qué importante es el papel de una madre para formar un hijo varón, un varón que no sea, no lo digo en sentido despectivo, pero no, que no esté afeminado, o sea, no nada más en las maneras, sino que sea varonil, que se prepare para defender, para proveer, para cuidar. Ese es el papel del varón. Por eso Dios le encargó la familia al varón. Y esto no es ningún machismo,
San Pablo le dice a los esposos: ustedes amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo murió en la cruz, cargó sobre sí los pecados de la iglesia, no los de él, los de su iglesia, los de los miembros de su iglesia, y pagó por ellos. Eso es lo que debe hacer un varón en la familia, un varón al que se le encomienda el cuidado de una esposa, de unos hijos. Eso es lo que debe hacer un varón en la iglesia, cuando se le encomienda a la iglesia, como al sacerdote. También la iglesia se le ha encomendado al varón. Eso es en el plan de Dios. Esto que estoy diciendo no es nada políticamente correcto, pero no me interesa ser políticamente correcto, me interesa ser católico. Entonces, la iglesia, Jesucristo se le encomendó a sus apóstoles, todos varones. A la Virgen no le dio el orden sagrado. No le dio la misión de ser autoridad en el gobierno de la iglesia. Se lo dio a los varones, a Pedro y a los demás apóstoles, y por eso el varón tiene que formarse, y por eso las mamás, en lugar de consentir a sus hijos y quitarles la virilidad, la fuerza de voluntad, deben de ayudarlos, motivarlos a que aspiren a lo grande. Sé como ellos o superior, le decía la mamá de Juan Sobieski cuando era niño y cuando le mostraba las pinturas de los héroes de la familia. Qué importante es que en las familias las mamás sepan formar varones verdaderamente viriles, fuertes, decididos, no a oprimir, no a usar su fuerza para aplastar, no, pero sí a usar la fuerza para cuidar, para proveer, para defender cuando es necesario. Parte de la caída de la civilización, yo creo que buena parte de la caída de la civilización que estamos presenciando ahora es que ya los varones no nos comportamos como deberíamos comportarnos. O sea, habemos varones, pero faltos de virilidad. Y luego tenemos la ideología feminista que nos lava el cerebro y para convencernos que todo lo que es masculino, todo lo que es viril es tóxico. Y para decirnos que lo único que sabe hacer un varón es explotar a la mujer. Por eso todo varón es un potencial violador, es un potencial opresor, es un potencial feminicida. Esas son ideologías. Es verdad que un peligro es usar la fuerza para explotar. Pero vamos, hay muchos hombres que no usan su fuerza para explotar ni a su mujer ni a su familia. Bueno, hice esa pausa, voy a continuar. Fue en esta perspectiva que creció el pequeño Juan y el futuro demostraría de que aquel niño superaría en destreza y virtud a todos sus antepasados. El elegido rey de Polonia tuvo que librar grandes batallas en defensa de los principios religiosos y del territorio polaco. En todas sus expediciones dio muestras de un raro talento militar y de una valentía sin igual. Sabía no solo gobernar a su pueblo, sino elevarlo y alentarlo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El plan de ataque al filo de lo imposible. Al oír la petición del sumo pontífice, Juan Sobieski rápidamente organizó un ejército y, llevando consigo incluso a su hijo menor, se unió a las tropas imperiales de Carlos, duque de Lorena, y de los príncipes electores de Baviera y Sajonia. Narran las crónicas de la época que estos nobles acogieron con lágrimas de alegría al líder victorioso enviado por la providencia. Si antes de su llegada reinaba la discordia en el campamento católico, Sobieski trajo como un roce de alas de ángel la unión y el respeto, suscitando entre todos una pronta obediencia, de forma que sus decisiones eran ejecutadas sin obstáculos. Y esto se había hecho más que necesario, pues Viena ya no tenía suficiente pólvora, víveres ni hombres para luchar. El último y desesperado mensaje que el conde de Staremberg había logrado enviar era: no hay tiempo que perder. Entonces recordemos, Viena estaba sitiada, o sea, estaba bajo asedio. Los musulmanes estaban allá rodeando la ciudad o fuera de la ciudad.
la tenían sitiada y esperaban que se rindieran o que se fueran debilitando tanto hasta que llegara el momento oportuno para destruir la ciudad, para arrasar con los que estaban allí. La desproporción entre los dos ejércitos era descomunal. Los otomanos sumaban 300,000 hombres, 300,000 soldados. Imagínense ese número. Es difícil imaginarte un ejército de 300,000 rodeando una ciudad. En cambio, los cristianos en combate no llegaban a 70,000, de los cuales cabe señalar, cerca de 10,000 no eran más que una multitud de voluntarios que corrían el riesgo de convertirse en un estorbo y un peligro en vez de una ayuda. No obstante, Sobieski sabía que la victoria vendría de Dios y no de los hombres. Experimentado hombre de guerra, trató de inmediato su audaz plan de ataque, llevado por una de esas inspiraciones de genio que nunca lo defraudaban en el combate. Trasladaría a su ejército a la cima del monte Kahlenberg, atacando el campamento otomano por donde menos se lo esperaba. Bueno, aquí cuenta la inteligencia. Por eso hay que formar bien la inteligencia. Hoy, gracias a Dios, hay esfuerzos, no muy generalizados, pero esfuerzos en los ámbitos, sobre todo católico tradicionales, de rescatar lo que se llama la educación clásica. La educación clásica. Antes de que los modernistas, los pensadores decadentes de la filosofía moderna y posmoderna, destruyeran la educación, la ciencia de la educación, había lo que se llamaba la educación clásica. Y esta educación clásica enseñaba a los hombres a pensar bien, a expresar bien sus ideas, tanto con la palabra como por escrito. Se estudiaba la retórica, la gramática, la lógica. Se enseñaba a pensar. Se enseñaba a reflexionar en las cuestiones más elevadas. Ahora tenemos una caricatura de educación que ciertamente no está formando hombres pensantes, sino hombres, digamos, emocionales, dispuestos a creer cualquier cosa que les suene agradable a sus emociones principalmente, ya no tanto a su razón, sino a sus emociones, que los haga sentir bonito, y así se tiene como anestesiado a un montón a una gran parte de la humanidad. Bueno, es importante tener buena educación porque el que está bien educado, cuando viene un problema difícil en la vida, como el que enfrentó Juan, sabe pensar, sabe razonar, sabe encontrar cuál es el mejor camino para atacar un problema. En este caso, bueno, él estaba formado en la estrategia militar y como sabía razonar bien, supo lo que se debería de hacer para ganar esa batalla con una desventaja numérica tremenda. Minado por los placeres, el enemigo pierde vigor. Por su lado, el gran visir no podía aguantar más. Bien había resistido 45 días al asedio, plazo demasiado largo para su ambición. Una parte de la muralla se había destrozado por los cañonazos. Los puentes yacían destruidos. Muchos soldados habían muerto durante los ataques, de hambre o de las epidemias que asolaban la capital. El armamento se había agotado y el ánimo de la población estaba abatido. ¿Por qué no se rendían? Ninguno de los que habían prometido socorrerlo aparecía. Los turcos redoblaron la ofensiva y cavaron trincheras alrededor de toda la ciudad, socavándola. Todo indicaba que en 2 días caerían sus muros y entrarían para ruina del pueblo. Sin embargo, estos casi 2 meses de inercia trajeron graves consecuencias para el ejército otomano. Además de la depravación de las costumbres, cada soldado estaba preocupado por el botín obtenido en la masacre y buscaba una brecha para escapar o esconderlo. Demasiado confiado en su fuerza para prever cualquier peligro, Kara Mustafa permaneció incrédulo ante la ayuda prometida por el rey de Polonia, e incluso informado de los inquietantes movimientos en el Kahlenberg, se mantuvo indomable, aumentando la discordia entre las tropas descontentas. Solamente se ocupaba de asustar a los cristianos con números y de deslumbrarlos con la pompa de sus trajes, armas y tiendas. Deseando verlos derrotados,
sin siquiera combatirlos, más dispuesto a presenciar un triunfo que a luchar como soldado. La extrema negligencia del visir sería providencialmente una de las causas de la ruina de su poderoso ejército. Bien, pues estamos viendo también cómo por parte del ejército otomano había algunas debilidades y aunque tenían la mayoría, la ventaja numérica, pues tenían algunos vicios que les estaban afectando a ellos en esta situación. Por eso también, eso fue un factor que favoreció la victoria de los cristianos. Si te gusta el contenido de mi canal, lo mejor que puedes hacer para apoyarme es darle un like al video ahora mismo, ahí en tu dispositivo, y también suscribirte al canal en YouTube. Eso es importantísimo para que la plataforma promueva estos contenidos. Te muestro aquí en pantalla un botón que aparece en tu dispositivo que dice suscribirse. Si no dice suscrito, hay que darle un clic. Y mira lo que va a pasar. Te aparece una campanita y aquí en esta flechita le das clic y le pones todas para que recibas todas las notificaciones futuras de nuevos videos de Conservando la Fe. Comparte también estos videos para que el mensaje pueda llegar a más personas. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Muy bien, voy a seguir leyendo el artículo que estoy leyendo de la hermana Juliana Montanari. Obediencia y heroísmo de los soldados de Jesús. El 9 de septiembre de 1683, las tropas unidas bajo el mando de Juan Sobieski comenzaron a subir al Kahlenberg. El calor y la fuerza del viento dificultaban aún más la escalada. Como no había caminos que cortaran el bosque, los jinetes se vieron obligados a bajarse de sus caballos y conducirlos por la densa arboleda. Pero eso no fue lo peor. Los cañones se convirtieron para los animales en una carga imposible de arrastrar, por lo que necesitaban ser tirados con cuerdas por los propios soldados. El avance por las empinadas laderas fue lento y penoso, pero el 11 de septiembre el ejército alcanzó la cumbre y se comprobó que los turcos no habían planeado allí suficiente resistencia. Lanzando un proyectil al cielo estrellado, Sobieski les avisaba a los sitiados de que la ayuda había llegado, y mantuvo encendidas a lo largo de aquella noche varias fogatas en la cima del Kahlenberg, para sustentar la esperanza y el coraje de los habitantes de Viena. Concomitantemente, un monje capuchino cabalgaba a toda prisa para encontrarse con Sobieski en lo alto de la montaña. Era el legado pontificio, un religioso veneciano famoso por su santidad, Marco de Aviano. Entregándole una breve carta del Papa, bendijo a las tropas con un crucifijo y les dijo a los combatientes: os anuncio en nombre de la Santa Sede que si confiáis en Dios, la victoria será vuestra. El ataque empezaría al amanecer del día siguiente, la fiesta del Dulcísimo Nombre de María. El rey de Polonia llevaba consigo una copia de la pintura milagrosa de Nuestra Señora de Jasna Góra, ante la cual el ejército asistió a la última misa antes del asalto, consagrando la batalla decisiva al corazón de María. Nadie durmió aquella noche. A las 3 de la madrugada, Sobieski desplegó su ejército en dirección al campo adversario que rodeaba Viena. Al grito de «Dios es nuestro auxilio», se precipitaron sobre el enemigo y lanzaron una formidable descarga de artillería, sembrando el pánico, la muerte y la destrucción. Destacaban los húsares, que con sus famosos uniformes alados parecían ángeles exterminadores bajando del cielo sobre los secuaces del mal. Bueno, voy a hacer una pausa aquí porque quiero compartir de otro sitio. Les voy a mostrar en pantalla otro sitio donde encontré información interesante. Este es merkaba.org, sobre el Santísimo Nombre de María. Está escrito por el padre Rufino María Grandes. Es franciscano capuchino y el subtítulo dice: fortalece en la batalla Santo Nombre de María. Bueno, voy a leer aquí un párrafo que me parece interesante en este momento de la historia que estamos escuchando. Dice:
Desde la familia capuchina me place recordar que un capuchino, hoy beato Marcos de Aviano, había sido el animador espiritual de aquel combate, capitaneado por el rey de Polonia Juan III Sobieski, con el apoyo del Papa. El padre Marcos de Aviano era capellán del ejército imperial austriaco. Tras la batalla escribió al Papa que la liberación había sido un milagro. Y aquí lo que me interesó de este artículo es que nos va a compartir algunas cosas de el beato Marco de Aviano, que fue como el predicador que animó al ejército de los cristianos a dar batalla. Dice: el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, antes de dar comienzo a la marcha para dirigirse a la asediada capital, el padre Marcos celebró la misa, en la que Sobieski hizo de acólito, ante todos los jefes del ejército. Al terminar, escribe Sobieski, nos dirigió una exhortación extraordinaria. Nos hizo repetir con él muchas veces: Jesús, María, Jesús, María. Después del acto de contrición impartió la bendición. El rito se repitió a la mañana siguiente en el monte de Kahlenberg, que domina la ciudad de Viena, y después de haber pronunciado nuevamente un encendido discurso y dada la bendición a las tropas, se dio comienzo a la memorable batalla que había de decidir la suerte de la capital y cuyo resultado tendría incalculables consecuencias para toda la cristiandad. La victoria fue total. Los turcos, completamente arrollados, huyeron dejando en el campo de batalla 10.000 muertos, frente a 2.000 de los cristianos. El padre Marcos, que durante la batalla no había dejado de moverse entre la tropa para animarla y bendecirla, tenía el corazón que le reventaba de alegría. Ahora voy a compartir con ustedes una escena de una película que se hizo sobre este acontecimiento histórico. Se llama The Day of the Siege, el día del sitio, septiembre 12, 1683. Es una película buenísima, buenísima. Yo les recomiendo que cuando tengan oportunidad la vayan a ver, pero les voy a pasar ahora mismo como un trocito de esa película, unos 5 minutos, pero allí se escucha, obviamente esto no son palabras textuales del beato Marco de Aviano, pero la escena está muy bien hecha y creo que tiene una enseñanza muy buena para nosotros. Seguramente se recogieron por allí las ideas que compartió o que predicó a los soldados antes de la batalla el beato Marco de Aviano. Vamos a ver esta escena de la película. Pongan atención. My brothers, soon you will have to fight. You will have to kill other human beings. When that moment comes, when you must kill or be killed, remember my words. You are fighting not only to defend Vienna, but also
to defend your faith and your traditions. You are defending your wives and children, your sisters, your brothers, your mothers and fathers, because if Vienna falls, Rome will fall. And if Rome falls, Holy Mother Church will fall. Defend your faith so that your children may be free to worship God, free to love Christ, free because you have fought on this day. Wiederholen mit mir! Ich glaube! Ich glaube! Ich glaube mit der ganzen Seele! In the name of God! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este breve, estas escenas de la película, ese discurso que seguramente recoge las ideas, si no son las palabras textuales, las ideas de aquellos sermones alentadores que les daba el beato Marco de Aviano? ¿No les gustaría escuchar ese tipo de exhortación de parte de los pastores de la iglesia de hoy? Esta iglesia que está siendo amenazada por tantos poderes oscuros. ¿Cómo me gustaría escuchar que se nos llamara así a dar batalla y no para matar personas? Ahora, que quede claro, porque no falta por ahí algún ideologizado que vaya a decir, mira cómo llamaban a matar gente. No, a ver, el sitio de Viena, la batalla del monte Kahlenberg, fue una defensa de la cristiandad. La cristiandad estaba bajo ataque, o sea, el ataque venía de los musulmanes, los cristianos se defendieron. Así es que no nos vengan a decir que la religión cristiana ha
sembrado violencia. En todo caso, si ha habido cristianos violentos, no es por razón de la religión, es por razón de su pecado, es por razón de sus pasiones desordenadas, no es por razón de Jesucristo, no es por razón de la doctrina católica, pero nuestra religión sí nos enseña que el mal se debe de combatir, que al mal se le debe poner resistencia, se le debe oponer, y en algunas ocasiones, como el caso de las guerras justas, la defensa del bien puede exigir una respuesta violenta cuando el ataque está siendo violento. Y ese fue el caso del sitio de Viena. La película se llama The Day of the Siege. The Day of the Siege. El día del sitio. Lo pueden buscar en internet. Espero que lo encuentren. Va a ser un poco difícil. Después, yo creo que yo la tenía por allí. Si luego la encuentro entre por ahí mis carpetas perdidas que tengo en algún disco, si luego la encuentro, les prometo subir un link para que la puedan descargar. Ahora mismo no estaba a la mano. Siege, no sit. Sit es asiento. Siege es con G al último, es el día del sitio en inglés. Ok, bueno, sí, luego vamos a retomar esas palabras porque aquí está la parte más antiprogre de este programa y más anticatolicismo light. En estas palabras que escuchamos en la escena, sí, ahí Arte Otomí está, gracias Arte Otomí, estás poniendo, permítame tantito, ahí está el nombre en inglés, ahí está, The Day of the Siege. Muchas gracias por poner, para todos los que quieran buscar esta película, ahí está. Bueno, les decía que esta es la parte más políticamente incorrecta del programa y de la enseñanza que nos dan nuestros antepasados, es que la fe se debe de defender. Si me permiten, voy a ir otra vez a retomar algunas palabras de este discurso que, si bien, vuelvo a repetir, no son las palabras literales que dijo el beato Marco de Aviano, seguramente sí recogen su mensaje. Ok, aquí estoy con ustedes para ir comentando las palabras que se dicen en esta escena, que creo que tienen bastante enseñanza. My brothers, soon you will have to fight. You will have to kill other human beings. When that moment comes, when you must kill or be killed, remember my words. Ok, voy a hacer una pausa allí para comentar. Pronto ustedes van a tener que matar. Vuelvo a repetir, por si hay un progre que ya le lavaron el cerebro, que no entiende el hecho histórico, la cristiandad estaba siendo atacada, amenazada por los musulmanes. No fue al revés, no fue al revés. Los cristianos estaban haciendo un acto de defensa y ante un ataque violento, la única manera de protegerse era la guerra justa, la legítima defensa de una civilización. Por eso les dice el beato, pronto tendrán ustedes que matar. Y puede llegar el momento en que o van a tener que matar o van a ser muertos ustedes. Porque recuerden que también estos soldados arriesgaron la vida y algunos de hecho perdieron la vida en la batalla.
Entonces los está animando a ir a esa batalla porque no quedaba de otra. No quedaba de otra. Si ganaban los musulmanes, ellos iban a destruir, iban a arrasar con la ciudad, iban a matar a la gente inocente que vivía ahí en la ciudad. Entonces vamos adelante con esta escena. You are fighting not only to defend Vienna, but also to defend your faith and your traditions. Están luchando no solo por defender Viena, sino también para defender la fe, su fe y sus tradiciones. Qué importante es que volvamos a tener la conciencia de que la fe se tiene que defender. Es que el laicismo nos ha convencido a todos. El laicismo que nos impusieron los masones, el laicismo que nos impusieron no los cristianos, sino los ateos, los deístas, los agnósticos. Es el laicismo que en realidad es anticatolicismo, disfrazado. Se nos impuso y se nos lavó el cerebro a todos y se nos convenció de que lo mejor es que la sociedad, no solamente el Estado, sino la sociedad en general sea laica, que la religión es algo para tenerse en el ámbito privado. Si tienes una fe, muy bien, vívela en tu corazón, manténla dentro de ti. Vive tu fe en tu familia, nada más, dentro de las paredes de tu casa o dentro de las paredes de tu iglesia, pero no traigas tu fe a la vida social. Y mientras nos convencieron de eso, ellos comenzaron a atacar en lo público la fe, la doctrina, la moral, la iglesia, las instituciones. Fueron atacando y destruyendo todo. Ellos sí podían tener acciones antirreligiosas, pero la religión no se podía defender porque, no, entonces eres fanático, eres fundamentalista. Y permitimos nosotros ya desde hace siglos un gran avance en la demolición de nuestra civilización, que estaba fundada en la fe, porque guste o no, la civilización occidental, de la que todavía podemos disfrutar muchas cosas, está fundada en la fe católica, no en la fe cristiana, nada más, en la fe católica, cristiano-católica, porque los cristianos originales somos los católicos. Entonces, no se trataba nada más de defender Viena, se trataba de defender la fe, las tradiciones. Vamos a seguir escuchando el discurso. You are defending your wives and children, your sisters, your brothers, your mothers and fathers. Ustedes están defendiendo sus esposas y sus hijos. Les está hablando a varones. Sus madres, sus padres, sus ancianos, lo están defendiendo ustedes. Es que ya no se forman los varones para defender. ¿Por qué se ha logrado prácticamente destruir la familia? Fíjense lo que está pasando en nuestro tiempo. Se han impuesto leyes que destruyen la familia. ¿Y dónde están los varones? Distraídos, afeminados. Están envueltos en sus lujos, en sus comodidades, pero ya no saben dar batalla. A veces en esto que se ha llamado ahora la batalla cultural, a veces ves mujeres más valientes que varones para defender la vida, para defender la familia. Y dices, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están? ¿A quién le toca defender las esposas, los hijos, las hermanas, los padres y madres ancianos? ¿A quién le toca? A los varones adultos, a los varones jóvenes y adultos. Pero se les ha quitado la virilidad. Y esto es algo planeado. Esto es algo planeado. Este es un proyecto que se ha llevado a cabo lentamente. Ir haciendo a los varones cada vez menos viriles.
Porque si quienes tienen la fuerza física y deberían de tener también la fuerza moral para defender una civilización, están perdidos en sus vicios, están dominados por sus propias pasiones, están distraídos en sus juegos, entonces no hay quien pueda poner oposición. Entonces, es importante recordar, y ojalá que los varones que están viendo este video escuchen este mensaje muy políticamente incorrecto, pero les aseguro, está en sintonía con la tradición católica, con la tradición bíblica. Lean la Biblia y van a ver varones que supieron defender su familia, su fe, supieron defender el honor de Dios, la verdad. Pero para eso, para que un varón lo logre, tiene que ser viril y hay que formarlo en la virilidad, en la sana virilidad. No hay por qué pensar que la masculinidad es tóxica. No, no. Lo tóxico es el pecado, pero también en la mujer es tóxico el pecado. También la mujer tiene sus propias tentaciones. Pero eso no es la feminidad. Los vicios de las mujeres, las tentaciones de las mujeres, los pecados de las mujeres no son la feminidad. Como los vicios de los varones, los pecados de los varones no son la masculinidad. La masculinidad y la feminidad, como Dios la pensó, son buenos, son necesarios, son complementarios, son distintos y complementarios. Entonces necesitamos sacudirnos estas ideas que nos han vendido para salvar la civilización que está bajo ataque. Vuelvo a esta escena. Because if Vienna falls, Rome will fall. And if Rome falls, Holy Mother Church will fall. Si Viena cae, caerá también Roma. Y si Roma cae, caerá la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia. Y es que ya no se ve tampoco, así como no se ve en la sociedad, al varón defendiendo la familia, defendiendo la vida. No se ve muchas veces en la iglesia a los pastores varones defendiendo la fe, defendiendo el honor de la Santa Madre Iglesia. Al contrario, muchas veces se les ve a algunos que tienen autoridad en la iglesia haciendo alianza con los enemigos de la iglesia, con los que humillan la iglesia, con los que se empeñan en marginarla, con los que quieren borrar a Jesucristo de la memoria de todos los hombres. Con esos algunas veces hacen alianza gente que tiene autoridad en la iglesia católica, que ya no tiene la fuerza interior que se requiere para defender, para decir, esto es lo que yo creo, esta es mi fe, y nadie me la va a quitar, y no voy a permitir que nadie se burle de Dios, y no voy a permitir que nadie se burle de la iglesia. Sí, por ahí están comentando, la única batalla que dan es por el fútbol. Sí, lamentablemente, muchos han reducido su espíritu viril de lucha al fútbol. Ni siquiera lo juegan, solo lo ven, ni siquiera lo juegan. Es que necesitamos formar varones auténticos. Y atención, mamás, porque a veces las mamás chiflan demasiado a sus hijos varones, porque es más o menos natural. Es explicable a veces que la mamá siente más ternura por el varón, sobre todo cuando es hijo único, y los destruyen, chiflándolos, mimándolos. Pues tenemos que defender la civilización. No queremos que la Madre Iglesia caiga. Así es que hay que defender la fe y, lamentablemente, tendremos que defender la fe ahora no solamente en contra de los que atacan desde fuera la fe y la iglesia, sino en contra de los que atacan la fe y la iglesia desde dentro. Ya lo he dicho muchas veces. Esa no es una idea mía.
Eso lo dijo hace más de 100 años el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi Dominici Gregis. Los enemigos de la iglesia están dentro y son más peligrosos porque están dentro y traman desde dentro la ruina de la iglesia. Defend your faith so that your children may be free to worship God, free to love Christ, free because you have fought on this day. Peleen para que sus hijos puedan ser libres, defiendan su fe para que sus hijos puedan ser libres. Escuchen esto, papás, escuchen esto, escuchemos esto, sacerdotes. No creo que mi programa lo vean obispos, pero si acaso algún obispo lo ve, escúchelo también. Es que, porque los sacerdotes, los obispos, somos padres de otra manera, no biológicamente, pero somos padres. Y aquellos a los que Dios les ha concedido el don de la paternidad, de engendrar hijos, biológicamente son padres. Y nos toca defender la fe para que nuestros hijos, ya sea biológicos o espirituales, puedan ser libres. Es que si se acaba la fe, los hombres pierden la libertad. La primera libertad que se pierde es cuando el pecado gobierna a un ser humano. Y hombres esclavos del pecado, tarde o temprano, son esclavos de otros hombres más malos. Estamos viendo cómo en muchos países de Hispanoamérica está sucediendo esta, estamos yendo en un camino al totalitarismo en muchos países de Hispanoamérica. Gobiernos cada vez más totalitarios que restringen nuestras libertades, que pisotean nuestros derechos. ¿Por qué? Atención, porque hay que hacer el análisis completo. Algunos nada más se quejan de los malos gobiernos, pero ¿por qué llegaron esos malos gobiernos ahí? Porque perdimos la virtud nosotros. Porque nos hicimos esclavos de nuestras pasiones desordenadas, perdimos la fe. Y hombres esclavos de sus pasiones, dedicados a buscar los placeres, no luchan por su sociedad, no se sacrifican por su sociedad. No saben lo que es el dolor, el esfuerzo, el sacrificio, el camino de la cruz. Por eso, hombres esclavos en el alma serán esclavos también en el cuerpo. Entonces, bueno, sí, tenemos que luchar, defender la fe para que nuestros hijos, biológicos o espirituales, puedan ser libres. Porque si no defendemos la fe, que es lo único que nos puede hacer libres, dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, la verdad es la fe, las verdades reveladas que aceptamos por la fe. Pero si no se defiende esa doctrina que nos dejó Jesús para hacernos libres, si no se predica, si no se enseña y se enseñan las ideologías de moda del mundo, entonces Satanás nos va a hacer esclavos. Bien, voy a volver al artículo que estaba leyendo de la hermana Juliana Montanari. Vamos a ir al cierre de esta historia que todavía se pone muy interesante. Te invito a que te unas a mis redes sociales que aparecen por este lado en la pantalla. Tenemos 2 canales en Telegram, una página en Facebook y arriba está un número de WhatsApp de Conservando la Fe. Si mandas un mensaje de WhatsApp, te puedes dar de alta para recibir aviso de nuevos videos de Conservando la Fe y otros mensajes que mando yo de vez en cuando a los seguidores. También puedes unirte a la red de familias Conservando la Fe.
a través de la cual compartimos temas que pueden ayudarte si eres papá, mamá, joven, educando niños pequeños o adolescentes, para que puedas mantener la fe católica en tu familia y educar bien a tus hijos por el camino de la vida eterna. Y si quieres apoyar mi trabajo para sostenerlo, ya que mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo para sostener este apostolado no son gratuitos para mí, yo no monetizo en las redes sociales. Si quieres ayudarme, puedes enviar un mensaje de WhatsApp y decir quiero ayudar y ya te diré yo cómo lo puedes hacer. Gracias por tu apoyo, que Dios te bendiga. Bien, pues continúo leyendo. La insolencia enemiga se convierte en lágrimas. El entusiasmo movía las filas católicas con Sobieski a la cabeza. Entre los alaridos del combate su voz se oía atronar como un rayo vengador, cantando el salmo del rey profeta, non nobis domine, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Espantado, Kara Mustafa entendió lo que significaba todo eso. El rey de Polonia estaba en efecto en el combate y comandaba personalmente esa carga de caballería. Se llenó de cólera y de pánico. Su ejército estaba dividido en dos. Una parte corría hacia los cristianos para detenerlos, la otra preparaba el asalto final contra las murallas de Viena. En medio del caos de los primeros enfrentamientos, Kara Mustafa cometió el error fatal de desproteger los flancos de la formación, lo que le permitió a Sobieski romper con furia las líneas otomanas. El gran visir intentó organizar un contraataque y pedir refuerzos, pero ya era demasiado tarde. La consternación reinaba entre los maometanos y las columnas de camellos que partían hacia Hungría confirmaban la masiva deserción. Comprendió que estaba solo y que ya no podía sostener la batalla. Así que llamó a los pocos que le quedaban y se echó a llorar como un niño, preguntándole a uno de sus oficiales: ¿Y tú, no me puedes ayudar? Conozco a ese rey de Polonia y os digo que con él no habrá más remedio que huir, fue la respuesta que escuchó del interrogado. Entonces emprendieron la huida, perseguidos por el ejército de Cristo. Y la resistencia cristiana en júbilo. La derrota fue completa. Es difícil saber con exactitud la cifra de pérdidas, ya que las crónicas difieren entre sí. No obstante, la violencia del ataque les costó a los otomanos al menos 20,000 bajas, y los cadáveres de los vencidos cubrían los campos alrededor de la ciudad. En cambio, del lado cristiano, entre los heridos y muertos durante el asedio y en la batalla, el número no llegó a 4,000. Al caer la tarde, Juan Sobieski entraba en Viena. Los príncipes del imperio acudían a su encuentro y lo abrazaban. Coroneles y oficiales lo aclamaban sin cesar. Toda la población trataba de tocar su manto, agarrar sus manos y pies, queriendo besarlos. El rey intentaba impedirlo, pero nada pudo detener aquellas manifestaciones de agradecimiento. Yendo a la iglesia, se postró en tierra y cantó el Te Deum, el himno de victoria del Señor de los ejércitos. La noticia de la liberación de Viena llegó con gozo a toda Europa, a excepción, es triste decirlo, del rey Sol. El Papa recibió a Sobieski la principal bandera arrebatada de los turcos. Recibió de Sobieski la principal bandera arrebatada a los turcos, trofeo que recorrió todas las iglesias de Roma durante un mes. Un legado inmortal para la iglesia. Por la espada del héroe polaco, la Santa Iglesia rechazó una vez más el islamismo, clavando la bandera del triunfo en el corazón de la cristiandad y legándole dos tesoros de valor incalculable. El primero fue encontrado por Sobieski entre las ruinas del pueblo de Wisał. Era una pintura antigua de Nuestra Señora de Loreto, cuya corona estaba sostenida por dos ángeles que llevaban en sus manos pergaminos con las siguientes inscripciones: Inac imagine Mariae vinces, Ioannes. Inac imagine Mariae victor ero, Ioannes. ¿Qué significan? A través de esta imagen de María vencerás, Juan. A través de esta imagen de María, yo, Juan, saldré victorioso. El mensaje de la Reina del Cielo era indiscutible. Además de proteger al rey Juan Sobieski a lo largo de muchos otros combates, la cristiandad entendió que con la Santísima Virgen siempre saldría victoriosa.
El segundo tesoro fue un regalo de Inocencio XI a la Santa Iglesia, la fiesta del dulcísimo nombre de María, conmemorada por entonces solo en ciertas regiones y que fue extendida por el pontífice a la Iglesia Universal. Hasta el día de hoy se celebra el 12 de septiembre, fecha de esa memorable victoria mariana en la historia. Así es que, vean, quedaba muy claro al Papa Inocencio XI como a Juan Sobieski que la victoria se había logrado por una intervención extraordinaria de la Santísima Virgen María. A ella, a su corazón inmaculado, se encomendó Juan Sobieski antes de la batalla y en agradecimiento se estableció esta fiesta. Por eso es muy importante. El nombre original es del Santísimo Nombre de María. Ahora se le dice el dulce nombre de María, pero es la fiesta del Santísimo Nombre de María. Por eso es importante el 12 de septiembre. Nos recuerda un acontecimiento histórico del cual podemos aprender mucho, pero también nos recuerda una protección especial, extraordinaria de nuestra Madre del Cielo a la Iglesia. Y nos recuerda que si combatimos las fuerzas del mal confiados en la protección de María, vamos a salir adelante victoriosos en esta batalla. Y si nos toca dar la vida, porque puede ser que así nos toque, como les tocó a algunos de los soldados de Juan Sobieski, dar la vida en la batalla, seguramente no quedaron sin recompensa. ¿Por qué? Porque la historia no termina aquí. La historia personal no termina con la muerte, sino que continúa más allá de la muerte. Y de hecho, con la muerte apenas empieza la parte más importante de nuestra existencia, que es la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Pues eso depende de qué hagamos mientras estamos en el tiempo, de qué tan fieles seamos mientras estamos en el tiempo, de qué tanto seamos capaces de sacrificar por razón de Cristo y de luchar por razón de Jesucristo. Les quiero comentar, ya para terminar, la historia de esta fiesta del Santísimo Nombre de María, porque tiene que ver con España. España fue la primera en solicitar y obtener de la Santa Sede autorización para celebrar la fiesta del Dulce Nombre. Esto lo estoy tomando del sitio web Primeros Cristianos. Para dar crédito, déjenme poner en pantalla esta página porque creo que es correcto lo que deben hacer, dar crédito a los sitios web de donde uno toma la información. Permítanme un momento, por favor, para compartirles la pantalla. Ahí está. Es el sitio primeroscristianos.com. El nombre del artículo es El Dulce Nombre de María, 12 de septiembre. Y me estoy yendo a esta parte que dice ¿por qué el 12 de septiembre? España fue la primera en solicitar y obtener de la Santa Sede autorización para celebrar la fiesta del Dulce Nombre. Y esto acaeció el año 1513. Fíjense, más de 100 años, mucho más de 100 años antes del sitio de Viena, que ocurrió en 1683. Cuenca fue la diócesis que primeramente solemnizó dicha fiesta, siguiendo su ejemplo enseguida las demás, porque el amor de Nuestra Señora es efusivo y prende con facilidad en terrenos de sincera devoción. Pero fue el Papa Inocencio XI, defensor de la Iglesia con toda la fuerza de su férreo carácter, con la sabiduría de su espíritu y sobre todo con el amor de absoluta entrega. Como decía en el radiomensaje de beatificación nuestro Santísimo Padre Pío XII, o sea, Pío XII dijo eso de Inocencio XI cuando lo beatificó. Dice, quien decretó el 25 de noviembre del año 1683 que toda la Iglesia celebrara solemnemente la fiesta de este nombre excelso, pues invocándolo se había alcanzado la completa victoria sobre los turcos. Entonces, el Papa Inocencio, que era el Papa reinante, cuando fue el sitio de Viena, él extendió la fiesta que ya existía en España a la Iglesia Universal y se llamaba, vuelvo a repetir, la fiesta del Santísimo Nombre de María. Pero miren, para que vean lo que hacen los modernistas, cómo destruyen todo lo que tocan los modernistas, ya lo habían quitado el calendario romano.
cuando se hizo la reforma litúrgica, se reformó el calendario romano y ¿qué creen? Pues los modernistas dijeron, esta fiesta ya no la necesitamos. Esto nos dice Merkabah, pero lo he leído también en otros sitios. Lo habían quitado en el 69, dice, queda suprimida la fiesta del Santísimo Nombre de María. Queda suprimida, pues parece ser un doble de la fiesta de la Natividad de María. La Natividad es el 8, o sea, hasta ignorantes son estas personas. Pero no, yo sinceramente no me trago la idea de que sean ignorantes. Más bien pienso que hubo gente de mala voluntad por ahí que metió mano negra, no solamente en esto, sino en muchas otras cosas. Y claro, es una fiesta políticamente muy incorrecta. ¿Por qué? Porque es la victoria de los cristianos contra los musulmanes, la defensa violenta de los cristianos porque estaban siendo atacados violentamente por los musulmanes. Y como el modernismo quiere acabar también, el modernismo también dentro de la iglesia quiere acabar con la virilidad, con la masculinidad, con el espíritu militante de la iglesia, pues claro que esta fiesta no les convenía. Así es que la quitaron. Gracias a Dios, el Papa Juan Pablo II la restableció, dice, queda restablecida ahora como memoria libre en el Missale Romanum, Editio Tertia, o sea, el aprobado por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. Entonces, gracias a Dios quedó restablecida. En el misal tradicional del 62 aparece como la fiesta del Santísimo Nombre de María. Entonces, a ver, si es una fiesta que nos recuerda un acontecimiento glorioso en la historia de la iglesia, si nos recuerda una intervención extraordinaria de la Madre de Dios en nuestro favor, y es una fiesta para exaltar la grandeza de nuestra Madre en su nombre, recordar el poder del nombre de María, porque solo al pronunciar el nombre de María, si lo hacemos con fe, los demonios huyen, los demonios se estremecen ante el solo nombre de la Santísima Virgen María. Entonces tiene mucho sentido que celebremos esta fiesta y en cuántos lugares pasa desapercibida. Hay que retomar el valor de esta fiesta del Santísimo Nombre de María o del Dulce Nombre de María. Si esta fiesta quiso ser borrada por los enemigos de la iglesia que están dentro de la iglesia, como lo dijo el Papa San Pío X hace más de 100 años, pero gracias a Dios, Dios en su providencia actúa para defender todo lo que es bueno y sobre todo Jesucristo actúa para defender el honor de su madre. Gracias a Dios, Juan Pablo II volvió a incluir esta fiesta en el misal, aunque bien es una memoria, es solamente una memoria libre, o sea, no es obligatoria, por lo menos ahí está la posibilidad de celebrarla. Y como les digo, en el calendario litúrgico tradicional se llama Fiesta del Santísimo Nombre de María. Entonces, concluyendo, ¿qué aprendemos? Por eso, esto no es un mensaje para católicos light, que están ideologizados, que se han tragado todas las leyendas negras que les han vendido o les han metido en la cabeza los enemigos de la iglesia. No les va a gustar este programa. A los católicos light que son cómodos, que son amigos del mundo, que quieren un catolicismo sin cruz, tampoco les va a gustar este programa, pero para todos aquellos que quieren tomar su catolicismo en serio, esta fiesta nos trae muchas enseñanzas. Nos recuerda la valentía que tuvieron los católicos de aquel tiempo, no todos, algunos fueron débiles, lamentablemente el emperador Leopoldo I fue un cobarde, el rey Sol, Luis XIV, fue un orgulloso que tampoco quiso defender la cristiandad, no quiso cumplir con su responsabilidad que tenía como rey cristiano en aquel momento, pero hubo otros como Juan Sobieski, el rey en Polonia, como los soldados que fueron a la batalla a defender Viena, los que ni siquiera eran de esa región, que unos fueron de Polonia, de otras regiones de Europa, a defender. Tenemos la valentía del beato Marco de Aviano, que predicó no un discurso light, afeminado, un discurso progresista como los que se oyen ahora en muchos pastores católicos, un discurso que parece más de alguien que trabaja para las Naciones Unidas que alguien que
está dedicado a predicar el evangelio, sino un discurso viril, llamando a la defensa de la fe, a la defensa de la civilización cristiana, a la defensa de la madre iglesia, a pelear con valentía por el reino de Cristo, por la verdadera libertad de los hombres. Ahí está otra enseñanza. En la actuación del beato Marco de Aviano, tenemos la enseñanza también, el buen ejemplo de aquellos que no eran soldados, pero que estaban ahí y que dijeron, vamos a pelear. No sabemos cómo hacerlo, pero aquí estamos. Mejor morir en la batalla que permitir que nuestra civilización, nuestra fe, nuestra cultura sean arrasados. Y el llamarle al enemigo por su nombre. En aquel momento era el Islam, que quería arrasar con el cristianismo. Esa es la verdad. Esto no es una leyenda negra, esa es la verdad histórica. Y no solamente habían amenazado con destruir Viena, que el objetivo siempre ha sido la Basílica de San Pedro. Es el sueño de muchos de ellos. Llegar a conquistar y a poner su símbolo sobre la Basílica de San Pedro, lo que significaría que la iglesia prácticamente esté en las catacumbas. ¿Podría pasar eso? Pues si seguimos en la línea en que vamos, podría pasar. Claro, la iglesia no va a ser destruida nunca. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo el Señor Jesús, pero eso no quita que la iglesia pueda, en algún momento histórico, parecer destruida totalmente, como indican algunas profecías, tanto de la Escritura como de las revelaciones privadas. ¿Nos tocará ver eso? No sé, pero si nos toca o no nos toca ver eso, por lo menos sí tenemos una responsabilidad nosotros que estamos vivos en este tiempo, cuando la iglesia está bajo ataque, el evangelio de Jesucristo está bajo ataque, la moral, los mandamientos de Dios están bajo ataque, la familia como Dios la instituyó está bajo ataque, la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural está bajo ataque, la inocencia de los niños está bajo ataque. Si no defendemos estas cosas, Dios nos cobrará y nos hará pagar caro nuestra cobardía, nuestra apatía, nuestra negligencia. Entonces aprendamos esta lección políticamente incorrecta que nos da el sitio de Viena, ese evento histórico, y que nos da esta fiesta del dulce nombre de María, y que también se nos recuerde otra vez, aparece la Virgen María en un tiempo crítico, en un momento crítico de la historia. Estos son los tiempos de María Santísima. Y María va a llevar a la iglesia fiel a buen término en este momento de tormenta, en este tiempo de oscuridad. María Santísima es la que va a guiar a esa iglesia que huye al desierto, porque llegará el momento en que eso tenga que suceder. Aún no es, que quede claro, aún no es. Por eso no hay que perder la militancia. Mientras se pueda, damos batalla. Mientras se nos permita, evangelizamos con la palabra, con el testimonio. Mientras hay una oportunidad, hay que oponernos al mal en la vida real, no en las redes. Hay gente muy buena en las redes para expresarse, pero en la vida real no da batalla. La batalla no está en las redes sociales. La batalla está en la vida de todos los días, en la vida real, en la escuela, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en nuestros círculos sociales. Ahí es donde tenemos que dar testimonio de Cristo y defender la verdad de Jesucristo cuando está siendo atacada o negada. Allí hay que hacer nosotros nuestro trabajo de católicos, pero confiando en la Santísima Virgen María. Es que hay que aprender de Juan Sobieski. Hay que ponernos primero de rodillas delante de Dios antes de ir a la batalla. Hay que confiar en Él, hay que creer con todo el corazón que Dios no nos abandona y que estamos del lado de la victoria porque estamos luchando por nuestro Señor Jesucristo, quien ya ha vencido a Satanás, quien ya ha vencido también el mundo. Bueno, gracias a todos de verdad por haberse unido a esta transmisión. Creo que tenemos mucho que aprender. Les invito a culminar
este programa con la oración de la liturgia tradicional, la oración colecta de la misa tradicional de hoy. La voy a leer en español. Luego haremos un Ave María y luego les doy la bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios omnipotente, nos concedas que tus fieles, que se alegran con el nombre y la protección de la Santísima Virgen María, consigan, por su piadosa intercesión, verse libres de todos los males de esta vida y merezcan alcanzar los goces eternos en la otra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a la Virgen María con su oración predilecta, que es el Ave María. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amén. Muchas gracias a todos, gracias a los que participaron en el chat, a los que nos van a ver en diferido, no dejen de participar en el chat, déjenme saber desde dónde están oyendo o viendo esta transmisión. A todos, gracias por su confianza, que Dios los bendiga, conserven su fe, hasta la próxima, y que viva Cristo Rey.